Pues en México creo que tienen el dicho, la práctica hace el maestro o algo Mm, así. sí. Y curiosamente tenemos el mismo dicho en alemán y creo que hay uno parecido en inglés también. Entonces eso ya, pues ya dice algo, ¿no? Como que al final eso es lo más importante, practicarlo y quizás también no tener tanto miedo o de equivocarse, porque a mí todavía me pasa todo el tiempo pues con el español o eso. Yo, por ejemplo, estoy usando mucho ChatGPT. Mm, Entonces, por ejemplo, hoy en día puedes ver una serie o leer un libro y marcar todas las palabras que no conoces, apuntarlas en una hoja de Google. ujú, Después tienes toda tu lista. Yo creo que lo que más te sirve es si la clase también es divertida, si mm. tú te diviertes aprendiendo un idioma. Pero desafortunadamente, lo de la gramática no es el tema más entretenido del mundo. Por eso, pues hay que ver cómo hacerlo para quizás también aplicar lo que hay este libro que se llama Hábitos Atómicos o algo así, Ujú. que es como, pues empieza con poco, ¿sabes? Como que empieza, si quieres ir al gimnasio, eh, al principio solo entra. Entra y ve cómo está y bla, 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 y después vas 5 minutos, pero vas todos los días o por lo menos cada segundo día y así creo que también es con los idiomas. Sí. Bienvenidos a otro episodio de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que han aprendido español de manera exitosa para que puedas aprender de sus experiencias, de sus historias y de sus consejos, y así la curva de aprendizaje sea más corta para ti. Yo soy Juan Diego y el día de hoy tenemos a un invitado que viene desde Alemania. Él enseña alemán a hispanohablantes y tiene experiencia aprendiendo español y también enseñando idiomas. Así que seguramente su historia va a ser no solo interesante, sino que te va a ayudar mucho en el proceso en el que tú estás ahora con tu español. Así que le doy la bienvenida a Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Hola, buenas, Juan Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Un placer tenerte. Pues mira, te encontré en Instagram, vi tus videos enseñando alemán y específicamente creo que vi un video de donde estás enseñando la palabra güey en alemán. Y quiero empezar un poco con eso. ¿Tú tienes alguna relación con México? ¿Algo o solamente fue un video random que yo vi? No, no, que sí tengo una relación muy, muy fuerte con México, porque fíjate que en 2013, cuando todavía estaba estudiando, bueno, ya hace mucho tiempo, hice un intercambio y por pura coincidencia, básicamente terminé haciéndolo en México, porque en mi universidad solo había dos opciones. Una era Chile, pero ya desafortunadamente ya pasó el plazo de inscribirse o de hacer su solicitud para Chile. Entonces nomás me quedó la opción con México, así de pura coincidencia terminé en Guadalajara al final. Y también al principio pensaba, bueno, voy a ir un semestre, pero un chico allá que hizo la entrevista conmigo me dijo, pues sabes que yo también estuve allá y me gustó tanto que al final me quedé 2 semestres. Entonces yo decidí, bueno, si tú me lo dices, entonces mejor me quedo ya de una vez 2 semestres, que era casi un año, y fue la mejor decisión que había tomado en mi vida, porque un semestre es poco tiempo y no es tiempo para acostumbrarte, para aclimatizarte como tanto en el país. Entonces, en el segundo semestre pude aprovechar mucho más y ya hablar más el español también y no solamente inglés. Entonces, el primer semestre, bueno, más bien, antes de llegar a México, ¿tú aprendías español por tu cuenta o algo así, o en la escuela? En la escuela. De hecho, en Mm, la escuela nos enseñaron español en la escuela por unos como 4 años. mm, Entonces también una de mis materias en el bachillerato era el español y tuve mucha suerte porque tenía una profesora del País Vasco. Entonces su alemán de hecho era más o menos, pero obviamente el español súper bien y eso nos ayudó muchísimo. Y sobre todo el tema de la gramática nos enseñó súper bien y eso me ha servido pues básicamente toda mi vida. de acuerdo. O sea, cuando llegas a México, a Guadalajara,
¿Cómo calificarías tu español? ¿Cómo te sentías con tu español? Pues en este entonces me sentía más o menos porque sí, pues ya han pasado 3 años que no hablaba nada de español, entonces de nuevo tenía que ver todo lo del vocabulario, pero bueno, al final si llegas a México te das cuenta que allá hablan muy diferente, ¿no? Que no te sirve tanto el castellano, obviamente pues muchas palabras sí, pero de lo coloquial como hablan en la calle, pues es bastante diferente y pues curiosamente que al principio no me gustaba tanto cómo hablaban, como todo lo que tú mencionabas antes, lo del güey, lo de qué onda, qué pedo, bla, 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 no mames, etcétera. Al principio me parecía un poco raro y pensé, bueno, yo no voy a hablar así, pero ya con el tiempo te acostumbras y te rindes un poco y al final sí terminas hablando un poco como la gente que está a tu alrededor, ¿no? Sí, por supuesto, se pega, se Sí, pega se a lo, pega. lo mexicano. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Pero entonces, cuando llegaste, sí podías tener conversaciones, o sea, no sé, quizás a un nivel no tan alto, o no sé, Ujú. pero podías tener conversaciones. Sí, esto ya tenía, o todavía tenía este nivel, nada más me faltaba mucho vocabulario. Eso al final era la cosa. Y yo estuve 2 semestres en el ITESO y allá también nos ofrecían clases de español. Entonces también tomé allá 2 clases más de nivel ya avanzado. Y eso también me servía bastante, que eran clases divertidas y pues con otros extranjeros de varios países. Y sí, así pues he podido avanzar y mejorar poco a poco. Qué bien. Oye, ¿y cómo se llega a un nivel conversacional? Ya me contaste un poco de tus clases y de tu maestra del País Vasco, Ujú. pero realmente, ¿cómo se logra hablar el idioma en tu experiencia? Pues en México creo que tienen el dicho, la práctica hace el maestro o algo Mm, así. sí. Y curiosamente tenemos el mismo dicho en alemán y creo que hay uno parecido en inglés también. Entonces eso ya, pues ya dice algo, ¿no? Como que al final eso es lo más importante, practicarlo y quizás también no tener tanto miedo o de equivocarse, porque a mí todavía me pasa todo el tiempo pues con el español, obviamente, pero por ejemplo, si tú quieres estudiar alemán, pues va a ser lo mismo, te vas a equivocar y te vas a equivocar mucho y bueno, tienes que aceptarlo. Entonces, por eso yo creo que eso es lo más importante, practicarlo. Y estamos en una época o en un tiempo súper interesante porque hoy en día tú puedes usar el Internet y hacer tándems, por ejemplo, con otra gente que quiere aprender tu idioma, o puedes usar plataformas como Preply o como Italki, es donde yo enseñaba mucho donde yo tenía muchos alumnos y con estas plataformas tú puedes empezar a conversar en un entorno mm, como muy a gusto, porque solo vas a estar hablando con una persona, entonces nadie alrededor te va a escuchar. Va a ser una persona que solo te quiere ayudar, pues quiere que mejores tu idioma o el idioma que estás aprendiendo. Entonces, así hoy en día hay muchas opciones y eso está muy chido, ¿no? Sí, hay un montón de opciones ahora. Incluso inteligencia artificial, ¿no? Hay algunos que están en contra o que no les gusta tanto, pero bueno, Pues la opción existe, ¿no? es exacto. Yo soy un poco escéptico con lo de hablar con un avatar.
quizás porque, bueno, soy de otra generación, un poco, pues no tan nativo con el internet, o no crecimos, pues no con el internet como que no estaba por todas partes, ¿no? El internet, cuando éramos jóvenes, bueno, por lo menos para mí. Em, pero sí va a ayudar también bastante, todo eso. Yo, por ejemplo, estoy usando mucho ChatGPT. Mm. Entonces, por ejemplo, hoy en día puedes ver una serie o leer un libro y marcar todas las palabras que no conoces, apuntarlas en una hoja de Google. Después tienes toda tu lista y le das como un prompt a ChatGPT, que al final ChatGPT te dé todas las traducciones correctas, porque puedes también escribir, bueno, estoy viendo la serie de Luis Miguel, entonces, pues por favor busca este vocabulario o esta lista de vocabulario y deme la traducción adecuada. Y eso es, pues, eso así hoy en día hay muchas, muchas opciones. Sí, pero para mí lo de inteligencia artificial con un avatar se me hace un poco raro, porque para la conversación sí te puede ayudar, pero a mí lo que me faltaría sería la emoción de la otra Claro. persona y anécdotas o pues temas que tú te sientes como que se sienta una conversación viva, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo dudo un poco con estos avatares, pero aparte de eso, con todo lo de la inteligencia artificial, nos puede ayudar muchísimo, sí. Sí, exactamente. Creo que al final cada herramienta puede ser complementaria, pero Ujú. no hay nada como tener una conversación con un nativo, ¿no? O sea, el nativo te va a decir: "Oye, güey, ¿qué onda?". O sea, la Exacto. inteligencia artificial nunca te va a hablar así, Ya, bueno, por ahora quizás por ahora. todavía no. Vamos a ver qué pasa. Y también los temas de la gramática, que son obviamente otro tema. Pues acabo de hablar mucho sobre lo de la práctica, pero yo creo que sí necesitas como una base, como un fundamento de saber sobre la gramática de un idioma. Entonces, eso, en mi opinión, todavía la mejor opción es hacerlo con un maestro, porque Ujú. pues es algo que necesitas a alguien que te lo explique bien normalmente. También hay personas que son como súper autodidactas, que quizás lo pueden entender todo a su cuenta, pero yo todavía creo en esta idea y en la idea de un maestro enseñándole una persona particular o a un grupo todo el tema de la gramática. Yo creo que eso sí va a seguir todavía por mucho tiempo. Pero es solo mi opinión. Sí, no, creo que, en ese tema de la gramática, o sea, hay muchas formas de verlo, ¿no? Cada profesor tiene su forma de, incluso, explicarlo. Desde Ujú. tu punto de vista, ¿cómo se debe estudiar la gramática para que sea efectiva al hablar? Am, yo creo que lo que más te sirve es si la clase también es divertida, si Mm, tú te diviertes aprendiendo un idioma. Pero desafortunadamente, lo de la gramática no es el tema más entretenido del mundo. Por eso, pues hay que ver cómo hacerlo para quizás también aplicar lo que escuchaste o lo que aprendiste. Em, Porque sí, si vas a enseñar solamente la gramática por unas horas, los alumnos se van a aburrir y al final pues no vas a lograr el objetivo de que tus estudiantes sigan motivados, ¿no? claro, sí, sí. ¿Y cuáles son las cosas que tú ves que se le dificultan más a la gente al momento de aprender un idioma? ¿Cuáles son los dolores más fuertes? Yo creo que es lo que sí les asusta a muchos es qué tan diferentes son los idiomas. Y ahora comparo el español con el alemán, porque al final sí las palabras son muy diferentes. Tiene mucho más en común el español con el francés o, claro, con el portugués, ¿no? O con el italiano. Entonces tú también tienes que saber que va a costar mucho tiempo Mm, aprenderlo. Y obviamente también tienes que aceptar de poner ese tiempo, de meter ese tiempo, no solamente en memorizar el vocabulario, pero también en tratar de entender toda la estructura de la gramática. Pero al final o aprender bien un idioma implica también memorizar vocabulario. Y eso
Eso hay que tomar en cuenta, que todos los días aprender sus palabras. A un par de meses vas a haber olvidado muchísimos o algunos, entonces tienes que volver a aprenderlos, tienes que aplicarlos también, por eso digo que lo de la práctica, que la práctica es el maestro, y así pues encontrar tu camino. Y lo que yo siempre les recomiendo a mis alumnos es hacer algo todos los días. Y hay este libro que se llama Hábitos Atómicos o algo así, que es como, pues empieza con poco, ¿sabes? Como que empieza, si quieres ir al gimnasio, al principio solo entra, entra y ve cómo está y bla, 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 y después vas 5 minutos, pero vas todos los días o por lo menos cada segundo día, y así creo que también es con los idiomas. Siempre dedica algo de tiempo en tu día a mejorar tu idioma, a aprender vocabulario. Y eso también hoy en día es una chulada porque hasta en Instagram puedes ver por lo menos unos videos, unos 10 minutos, unos videos cortos, o abrir YouTube o abrir Netflix y ver algo, por ejemplo, en alemán. Y ya con el tiempo vas a aprender más, y eso es también algo que es muy divertido. Entonces tienes que como, pues buscar algo que sí sea divertido, pero al final a veces también solo sentarte y, bueno, memorizar vocabulario o ver unos temas de la gramática. Pero yo creo que hacer algo, por lo menos un poco, todos los días, ya puede ayudar bastante. Tú ya me contaste una cosa que tú haces, que es lo de cuando estás viendo series, apuntas tus palabras y después usas un prompt para ChatGPT y eso te ayuda a entender el contexto y la frase, ¿no? ¿Qué cosas haces tú en tu día a día, como dijiste, para, pues, un idioma nunca se deja de aprender, para seguir mejorando tu español? Exactamente eso, que todos los días trato de escuchar, por ejemplo, un podcast. Hace poco empecé con esto también, pero antes lo que hacía sobre todo era, pues es que también puedes empezar con una serie que ya conoces, que por ejemplo yo he visto muchos The Office, demasiado quizás, o Arrested Development, o no sé, me gustan las comedias de los gringos. Lo demás no tanto, pero bueno, las comedias son muy buenas, ¿no? Bueno. Entonces, si ya sabes más o menos qué van a hablar o qué van a decir en la serie, nomás lo cambias al idioma que quieres aprender y ya vas a ver cómo se dice en este idioma. La verdad, a veces hablan un poco raro en las traducciones, ¿no? Como que también el doblaje no siempre es perfecto. A mí se me hace que a veces hasta está un poco mal, pero aún así te va a servir un buen. Y eso es algo que tú puedes hacer todos los días y como bien ya lo decía, que es algo divertido. Y bueno, eso a mí me sirve bastante, porque es algo que tú no tienes que forzarte a hacerlo. Y ya cuando tengas cierto nivel, tú también puedes empezar a ver series originales, ¿no? Como que para mí, por ejemplo, Club de Cuervos. Yo empecé a ver Club de Cuervos hace unos años y al principio entendía, pues como dicen, ni madres, ¿no? Ni una pinche palabra. No, pero ya con el tiempo y con los subtítulos entendía más, y así pues poco a poco puedes ver más series, puedes sí, quizás ver algunos vídeos de nativos en YouTube, y sí, eso sí puede ayudar bastante. Y en alemán, por ejemplo, también tienes algunas series muy buenas. Yo siempre al principio recomiendo Dark porque me encanta. Claro. Y mucha gente del extranjero conoce Dark. En Alemania no es tan famosa esta serie, de hecho. Pero bueno, es una serie muy divertida y muy interesante, pero obviamente el tema sí es algo complicado. Entonces, eso sí, no es que te echas en el sofá y ya pues puedes verlo sin pensar, eso no. Pero bueno, así también hay muchas series de comedia muy buenas también, como por ejemplo Stromberg, es una alemana. Entonces, así tienes que buscar qué es lo que te gusta, y así aprovechar a verlo en el idioma original. ¿Sabes qué? Que cuando aprendí alemán, yo veía Dark y tienes razón, es muy complicada, pero algo que me gustaba mucho de ver esta serie era que
normalmente el vocabulario era casi el mismo. El tema era complicado, pero Ujú. siempre hablaban del tiempo, del futuro, de cosas así. Ya, ya. Entonces era buena para aprender. Además, creo que en alemán ahora no sé si hay más cosas, pero antes Dark y no sé, nada más creo que Ya, había. que no hay tantos, ¿no? No hay tantas opciones. A Sí. veces lo que también puedes hacer es cambiar el VPN al país bueno, donde hablan el idioma que quieres aprender y así te salen más series. Eso también puede funcionar. Y bueno, lo que dijiste de Dark, a mí lo que me gusta es que hablan sin dialecto, ¿sabes? Y casi sin Ujú, acento. Es un alemán muy claro. ujú. Entonces eso es porque me gusta también recomendarlo. ¿Y Porque existe ese los alemán acentos y en la vida los real? dialectos, uf, ¿eh? ¿Existe ese alemán en la vida real? Sí, en ciertas regiones sí, que los llamamos como que la región aburrida, hablando de su dialecto, porque no tienen dialecto, que es como Ajá, la región de Hannover, okey. en el noroeste. Por Ujú. ejemplo, yo soy del suroeste y allá sí hablamos un dialecto que es Schwäbisch, sí. De acuerdo. Eso es yo siempre lo llamo como que puedes llegar a un nivel de C1, C2 y después el extra, el puntito extra es algún día estudiar o entender los dialectos también, ¿no? Uf, es súper complicado. Yo seguía un Sí. canal que se llama Easy German, no sé Ujú, si lo sí conoces. lo he escuchado. Uf, y a veces ponían unas conversaciones con dialectos. Guau, parece otro idioma. Ya. Sí, sí, es bastante complicado. En México me ha parecido o no me ha parecido tan complicado, que sí tienen sus dialectos, pero no Ujú. cambia tanto. Sí, las palabras son casi las mismas. Yo creo que el acento es diferente, Ujú, pero en sí, el general acento, ajá. la jerga, las palabras, sí, es casi lo mismo, es verdad. Sí, sí. Ya, y bueno, para un país tan grande, ¿no? Que Alemania es muy pequeño y Ujú. tenemos muchos dialectos. Tenemos muchos dialectos. Sí. Am, pero obviamente todos también hablan el alemán, pues normal o estándar, ¿no? Entonces, si tú quieres Claro. hablar con alguien en la calle, pues te puede contestar también de forma normal. Sí. Oye, yo notaba que, bueno, los alemanes que conocí en México aprendían el español con relativa facilidad. No es que fuera rápido el proceso, pero el acento no les costaba tanto trabajo, rápidamente empezaban a entender a la gente y rápidamente empezaban a tener conversaciones. Ujú. ¿Sientes también tú esto? Y si lo sientes así, ¿por qué crees que es así para los alemanes? Pues yo creo que lo que nos ayuda bastante es la buena formación escolar de los idiomas, porque todos los alemanes o casi todos los alemanes van a aprender por lo menos inglés y hasta cierto grado. Em, entonces, tienes ya una básica muy buena. Y por ejemplo, en mi escuela también después de inglés me ofrecían el francés, que al principio también me gustaba mucho, pero lo dejé hace 20 años y ya, pues ya no lo he hablado. Y me cambié básicamente al español en 90 grado, bueno, ya con unos 14 años. Em, y eso nos ayuda bastante. Entonces, mucha gente alemana por lo menos sabe o inglés o francés. Y si, por ejemplo, ya sabes francés, te va a ayudar a aprender español. Y sí, creo que también nos interesa bastante, porque pues con el español ya puedes hacer muchas cosas, puedes viajar todo o casi todo Latinoamérica, y con el alemán, o el alemán solamente te sirve al final en Alemania, Suiza y Austria sobre todo. Hay otras regiones pues, donde se habla, pero no te sirve tanto, ¿no? Entonces, sí, aprendiendo el inglés o después el español te abre nuevas puertas, ¿no? Um, sobre lo de hablar el idioma, pues para mí, la verdad, más o menos, es que yo creo que lo del español, lo que todavía a mí me cuesta es la R. Y cuando no lo hablas, porque pues los últimos meses casi no he hablado español, por eso también estaba un poco nervioso en esta entrevista, porque pues bueno, si ya tienes rato sin hablar, pues también se te van las palabras y todo. Y yo creo que la pronunciación del alemán no es tan difícil, porque la del francés es bastante difícil
y la del español también para nosotros no tan fácil. Pero eso es lo bueno del alemán, que yo creo que la pronunciación no es tan difícil. Yeah. Sí, es verdad. Tiene algunas similitudes con el español que casi se lee como se escribe, ¿no? Así Casi es, sí. todo. Si ves Oye, una palabra y cada letra la vas a pronunciar casi así. sí, exactamente, no cambia dependiendo de nada, ¿no? O sea, siempre Yeah. sí, es verdad. Y si tuvieras que aprender español desde cero otra vez, y ya con todo el conocimiento que tienes sobre aprendizaje de idiomas ahora, Ujú. ¿cuál sería el paso uno, paso 2, paso 3 que harías ahora? Buena pregunta, nunca había pensado en eso. Em, para el tema de la gramática, seguramente iría a una escuela de idiomas, sí, a escuela de idiomas o tener tu maestro privado, para tener a alguien que te explique estos temas. Porque después con el vocabulario, sí es cosa de memorizar, y con lo de aprender bien la pronunciación, también te puede ayudar bastante un maestro o una escuela de idiomas. Entonces, hasta el nivel, pues por lo menos B1, creo, sí iría a una escuela a que me lo enseñen bien y a la vez ya tratar de hablar un poco, pues cuando pueda, o usar estas plataformas que había mencionado para ya desde el principio tener chance de hablar, porque pues en las escuelas a veces estás con 9 personas más o lo que sea y te sientes como un poco bajo presión, ¿no? O sea, pues como son situaciones que pues todos te escuchan, entonces no quieres equivocarte y todo. Así que puede ayudar bastante tener a alguien, como que a una persona con quien puedas hacer, por ejemplo, el tándem. A mí la idea del tándem me parece bastante bien, yo nunca lo he hecho. Bueno, sí lo he hecho un poco en México, pero en privado, bueno, en persona, con una amiga, y me ayudaba muchísimo. Es que yo le ayudaba con su alemán y ella a mí con mi español, y eso ha sido muy bien para los dos, creo. Sí, los tándems son espectaculares. Sí. Ujú. Sí, si lo sabes aprovechar y si de verdad te comprometes a hablar cierto tiempo en un idioma y cierto tiempo en el otro, funcionan muy bien. Sí, sí. Ya. Mm, No, y y además puedes hacer amigos así en todo el mundo. ujú, Y sí, eso también para mí es una cosa muy importante de eso de enseñar idiomas, porque ya llevo casi 6 años haciéndolo en línea, que también he conocido a alumnos míos en persona y es como, vuelve a ser como más como una amistad, ujú. que eso de solo que tú eres el maestro y la otra persona es el estudiante. No, es que sí tiene, ya con el tiempo te vas haciendo como amigos porque también cuentas de tu vida, ¿no? Y la Claro, otra persona exactamente. también. Y eso creo que es lo que más me gusta. Sí, yo creo que eso es lo mejor, las relaciones que haces en la clase. Sí, sí. Ya, sí. Oye, y a veces la gente se pregunta, cuando empieza a aprender un idioma y no tiene experiencia aprendiendo otros previamente, siempre una pregunta que sale es, ¿cuándo tengo que empezar a hablar? ¿Cuándo es el momento de hablar? ¿Tú qué responderías a esa pregunta? Mm, pues lo mejor es hablar desde el principio, ¿no? Pero siempre la cosa es que pues te da un poco de miedo. Mm, Eso es lo clásico, que eso pasa pues puede pasar hasta nivel B2, C1, que te da un poco de miedo de equivocarte. Pero bueno, si no te molesta desde el principio, y si no bueno, yo con mis alumnos lo hago así, que yo al principio me enfoco más en la gramática para que tengan el nivel A1. Ya con esta gramática empiezo a hablar más con ellos, o a tener conversaciones. Entonces, o como un A1 plus, más o menos, con el alemán, porque así ya tienes todo lo básico. Ya puedes empezar a escribir textos o textos pequeños o algunas frases. Ya puedes tener charlas como de small talk. Y sí te vas a equivocar mucho todavía, pero bueno, ya si te explico, por ejemplo, no, ese tiene que ser el dativo y no acusativo, pues por lo menos ya escuchaste y tienes o ya viste el capítulo, cómo funciona. Por eso, en mi opinión, lo más importante es siempre tener la gramática de A1
A1 o A1 y A2. Y ya con este fundamento, pues ya puedes hablar. Y eso ya es una base muy, muy buena, pues. O sea, Y así en el lo camino vas básico que aprendiendo. puedas. Ya. Bien. Me gusta, me gusta. Sí, claro, tener una base ya después echarte a hablar, ¿no? Y a, a meterte en Sí, el pues lodo. obviamente pues no vas a estar ya con varios amigos que son nativos y tú no. Eso no. Eso hasta para mí todavía lo he visto en mi tiempo en México, que Mm, estar en un grupo con puros nativos, es pesado. Es Es pesado otra cosa. y de repente te hablan a ti y todos te escuchan y ya, estas situaciones pues hasta hoy en día a mí también me ponen nervioso, pero es que también depende de tu tipo, ¿no? De tu forma de ser. Yo soy introvertido, yo no soy que yo ando en las calles hablando con cualquier persona y diciendo pues cualquier cosa. Pero bueno, sí, al principio recomiendo mucho con una persona y mejor si le tienes confianza, porque se va a sentir mucho, mucho más fácil y mucho más a gusto. Pero bueno, el próximo paso en algún momento de B2, C1, sí es lo de conversaciones en grupos, pero es otra cosa, pues es otro nivel, en mi Sí. opinión. Sí, 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 no, hablar en grupo es otra cosa. Puedes tener un nivel intermedio en el 1 a 1, pero luego en grupo, puf, te sientes como si no supieras nada. Y mucho más con nativos, ¿no? Por Ujú, ejemplo, pues aquí hablo mucho inglés y con la gente con la que hablo inglés, pues nadie es nativo. Entonces es nuestro idioma en común, ujú. pero bueno, nadie es nativo, entonces no hay ningún problema, todos se equivocan y bien. Pero si tú vas a hablar con puros nativos, obviamente te sientes como un poco, sí, ¿cómo lo puedo decir? Como un poco... a veces hasta un poco tonto, porque obviamente pues todos pueden hablar sin problema y tú estás allá, pues tienes que pensar o te falta una palabra o se te olvida la gramática. Entonces eso sí es algo que ya necesita cierto nivel. Sí. Por supuesto. Oye, y hablando un poco más de ti, ¿por qué decides empezar a crear contenido en redes sociales? ¿Qué es lo que te motivó a empezar con esto? Bueno, todo el tema de redes sociales es un poco chistoso porque, bueno, empecé hace unos meses, empecé el año pasado, ¿vale? Y nunca he usado Instagram en mi vida. O sea, pues la Ah, primera vez uf, que empecé a usarlo fue para crear contenido. He visto antes unos 10 videos de Instagram en mi vida y no es, no es broma. Eh, y por eso también creo que a veces que mis amigos, sobre todo en México, creo que también les sorprendió bastante que de repente ando allá en las redes sociales. mm, Pero creo que pues me puede servir mucho con mis ideas, de dar clases grupales, de vender mi curso pregrabado de A1, que ujú, ya creé hace como 2 o 3 años, que ya está allá. Entonces, para promover todas esas cosas, creo que me va a ayudar. Y lo curioso es que me está gustando mucho, que es muy divertido. Para mí es muy divertido crear estos videos, ujú. me divierte bastante, em, pero no veo muchos reels. Y hasta hoy quizás he visto, no sé, unos 50 quizás. He visto uno muy chistoso, tengo que decirlo, con un tipo, no sé si lo has visto, de una chica dice, hola, ¿cómo estás? Después de él, sí, bien, ¿y tú? Y dice, ella dice, bien, gracias a Dios. Y él, adiós. Buenísimo. No, 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 no lo he Y visto. sí, eso sí, está muy entretenido este video, pero no veo muchos y más bien pienso como qué puede funcionar o qué es como qué podría enseñar de forma divertida, porque estoy como buscando un balance entre contenido entretenido y contenido instructivo, Ujú. donde sí enseño cosas. Y sí, pues vamos a ver, todavía tengo muchísimas ideas en mi lista y a ponerme las pilas para también Bien, grabarlo. bien. Y suena bien porque además no estás tan contaminado de todo el contenido que hay afuera y creo que eso te puede dar una ventaja de creatividad para crear tu propio contenido, ¿no?
Sí, eso espero, la verdad. He visto con mucha gente que recomienda cosas en YouTube que te dicen, no, tienes que ver otros videos y básicamente los vas a copiar, pero vas a cambiar unas cosas, vas a hacer unos cambios chiquitos y ya está bien. Pero bueno, yo no sigo estas ideas o estas recomendaciones, entonces hasta ahora creo que va bien. Bueno, vamos a ver en el futuro cómo sigue todo. Bueno, te deseo mucho éxito con el proyecto. Ojalá que siga creciendo. Sí, gracias. Y que te diviertas, que es lo más importante, yo creo. Ya. Sí, creo que si no te gusta o si tienes que esforzar a hacerlo, no tiene mucho futuro. Sí, exactamente. Bien, Cristian, pues vamos con preguntas random. Entonces, la primera pregunta es, vale. ¿qué fue lo que más te sorprendió de México en general? La alegría de la gente, también la humildad, que es creo que lo que más me gusta, que conocí a mucha gente humilde y buena onda. Entonces, eso es lo que más me gustó y me sorprendió, pero al final de cuentas yo no he tenido muchas pues perspectivas o como que no sabía mucho de México antes, entonces todo me sorprendió. Y todavía me acuerdo que después de la primera semana, estaba pensando yo, wow, ya he visto más cosas nuevas o he hecho más experiencias nuevas que en toda mi vida anterior, que eran 23 años. Y de verdad me sentía así. Bueno, de una sorpresa, creo que sería para mí la música, porque nunca había escuchado la cumbia en mi vida hasta llegar a México y me encantó. Y me sigue encantando. Es lo que más hoy en día uno de los géneros que más me gustan. Y sí, no lo había escuchado nunca antes en mi vida. Y a mis amigos en Alemania tampoco conocen esta música. Y sí, eso es algo que me sorprendió y bueno, de una forma muy, muy positiva, obviamente. A ver, te quiero preguntar algo a ti. A ver, ¿Qué crees? ¿Qué es la primera canción que recuerdo de cumbia? ¿tú? Sí. Híjole, está complicado, son muchas. ¿Alguna de Los Ángeles Azules, quizás? Eso, ajá, muy bien. Sí. Entonces, ¿cuál? La más famosa. Ay, Creo que es la más famosa. híjole, no me viene ninguna en específico. La de 17 años. Es que también la escuché después en Costa Rica, en Nicaragua, en un viaje, pero en un viaje de 2 semanas la escuché en varios países. Increíble. Esta canción está por todos lados. Muy buena, es muy Pero buena sí, esa canción. sí. Eh, Y entonces tienes tu playlist y de repente te pones cumbia mientras haces sí, algo. sí, Qué bien. todavía escucho mucho la cumbia. Y así con el tiempo conocí otros grupos también, que también hay unos pues de Argentina también que son muy buenos, de Colombia. Y sí, no sé por qué, pero es muy alegre esta música. Y pues hasta hoy me pregunto si algo está falso conmigo o con mi vida. Pues yo soy 100% alemán, no tengo nada de raíces allá, ni nada de conexión, pero esta música me pone muy alegre, no sé, me ayuda. Qué cool. No, sí, Es la muy verdad es curioso. que la música, o sea, yo siempre digo, porque, bueno, yo vivo cerca de ti, yo vivo en Polonia Ujú, y cuando yo escucho música o me pongo música, escuchar un reggaetón, que yo no escuchaba en México reggaetón, ujú. o cumbia o cosas así, puf, me alegra el día. Aquí Ya. la música es muy diferente aquí, en esta parte del mundo. Sí, exacto. Y en Alemania también. En Alemania es Ujú, mucho pop o rap hoy en día, o ujú. mucho Schlager. No sé si has escuchado del Schlager. No, esto no sé cuál es. El Schlager es como, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo lo puedo explicar? Es una música para pistear, se puede decir Ajá. así. Como Ujú. que lo pone mucho en Mallorca, por ejemplo. O sea, Ah, pues si tomas mucha cerveza, es la música que escuchas. Pero tiene unas letras muy, muy estúpidas, mm, súper estúpidas. Y a mí no me gusta. No me gusta mm, tanto escucharlo, pero ya se está poniendo más y más de moda porque creo que la gente sí está buscando ahora también música o a escuchar más música alemana que antes, porque antes se escuchaba mucha música de los Estados Unidos.
Ah, Yo crecí mira. con mucha música de Estados Unidos, O casi sea, es solo. como si fuera la banda en México, que es para pistear. Sí, bueno, la idea sí, pero el ritmo y todo, la melodía, todo diferente. Solo Ah, la idea de pistear, sí. ujú. Sí. Ujú. Órale, tengo que escucharla, tengo que escuchar. No la conozco, no conocía el Schlager. Ya, creo que, bueno, luego te mando, te mando una canción, Dale. porque yo, pues no sé, no conozco muchas canciones del Schlager porque no lo escucho. Ujú. Pero sí, hoy en día hay varios artistas porque, pues, como que ya están de moda, pues hay más y más, ¿no? ¿Qué crees que es algo que la gente piensa de los alemanes y que no es del todo cierto? Que no sea cierto, que yo creo que pues depende de las amistades. He escuchado que es difícil hacer amistades. Mm, Eso sí es verdad. Es más difícil que si como alemán vas a México, por ejemplo. ujú, Em, pero lo bueno es que mm, cuando tengas amigos, nuevamente también ya son como buenos amigos, ¿sabes? Que es como puedes confiar en ellos y pues así es como más, creo que si en Alemania te invitan a su casa, ya significa pues mucho, ¿no? Como que ah, mucha confianza y todo. Y creo que en México eso pasa pues más rápido, que puedes pues hablar con alguien pues unos minutos y ya te va a decir, no, pues si quieres cuando tengas chance puedes pasar. Y te invitan y eso en Alemania no pasa desde el principio. Pero sí, pues cuando conoces bien a alguien, creo que también puedes confiar en esta persona. Y lo que a mí me gusta de Alemania es la puntualidad. Eso sí es algo que sí es ajá. cierto, que sí somos muy puntuales. Sí. Y creo que eso es algo bueno, en mi opinión. Y muy organizados, ¿no? Ujú. Sí, sí, también normalmente la gente es a veces demasiado organizado. A veces demasiado. Pero bueno, creo que en Sí, todo general las agendado. nuevas generaciones ya buscan un equilibrio, creo. Ya, sí, sí, también Ujú. está cambiando un poco. Ya. ¿Tú con cuánto tiempo planeas algo? O sea, ¿si tienes tu planeación de las próximas 3 semanas o no eres tan en el futuro? ¿Qué tan organizado eres? Creo que ya no soy tan alemán. Ah, bueno. Porque pues yo si tengo una idea nueva, básicamente empiezo. Por ejemplo, hace un año quería poner un negocio de kombucha. Entonces, de repente ya empecé pues a ver videos para entenderlo bien, para ver cómo fermentar, bla, bla, bla. Y después de unos meses dejé la idea, así por Mm, completo, bueno, por lo menos por ahora. Así que pues si me emociona algo, normalmente empiezo ya directamente, inmediatamente. Um, y, y lo que yo prefiero es empezar a hacer algo mm, y no planear por semanas o por meses. Por ejemplo, si tengo una idea de un video, nuevamente lo hago o lo voy a crear dentro de una semana y no pensar tanto tiempo si va a pegar, o si va a funcionar bien o mm. si, pues otras cosas. Um, sí, así es, pues como soy yo hoy en día. Um, pero sí, en Alemania creo que la mayoría de la gente sí todavía es un poco diferente, un poco Ujú. más conservador también. Claro, sí, planean mucho y ya al final ejecutan, ¿no? Más o menos. Ya, más o menos. A veces también quitan todo el proyecto o toda la idea después de solamente hablar o Ujú. planear algo, ¿no? Y eso no me agrada tanto esta idea. Ya. Y hoy en Sí. día puedes hacer muchas cosas así directamente. Con el internet te ofrece muchas oportunidades. Es increíble. Eso sí hay que decirlo. ¿Y qué dirías que es algo que tú pensabas de los mexicanos y que cuando llegaste a México, puf, era completamente diferente? ¿De los mexicanos o de México? Vale, pues yo tenía esta imagen de un poco de GTA. ¿Conoces este No. videojuego? Ah, GTA, sí, sí, De sí. Grand Theft Auto. Sí, sí, sí. O de las películas, ¿no? Bueno, Ajá. yo conocía México básicamente solo a través de películas de los gringos. Entonces yo los vi como lo llaman allá, cholos. Ujú, Como que sí. yo pensaba que iba a haber más como gente, pues como cholos,
Ajá. en las calles y así, normal. Pero al final, después de ya en total 5 años que pasé en Guadalajara, porque volví en 2019, no me ha pasado mucho. Una vez sí fui a un barrio en Guadalajara que se llama Tetlán. Allá sí ha sido un poco diferente, pero pues en los demás calles y así en el país y viajando, no, pues nada. Entonces sí era un poco, pues es la impresión que yo tenía por las películas, Ujú. porque no había visto mucho más de México antes de ir. Sí, eso forma bueno, yo creo que las películas, series, es lo que forma nuestras ideas de algunos países, ¿no? En Sí, general. Sí, sí. sí, exacto. Y más si no te tomas el tiempo para averiguar bien Ujú. o para investigar o para ir al país al final. Exacto. Eso es obviamente la mejor manera, pero bueno, no siempre tienes o uno tiene la chance, ¿no? de hacerlo. Ujú. Y para terminar, de la gente que nos escucha, cada uno está en diferentes etapas de su proceso de aprendizaje del español. ¿Qué consejo o mensaje les darías? Que nunca se acaba el proceso. Nunca se acaba lo de aprender español, en mi opinión, porque, bueno, puedes tener un nivel que andas en un país y puedes comunicar con la gente y todo bien, pero de repente vas a Perú o de Ujú, repente vas a Chile o vas a Argentina y te vas a dar cuenta, ay, pues aquí sí hablan bastante diferente y las palabras y todo. Entonces, para mí, con el español, básicamente no hay límite y eso también es algo que me encanta, que siempre puedes aprender nuevas palabras, puedes escuchar nuevos acentos. Por ejemplo, yo ahora estoy en las Canarias, en las Islas Canarias, y me cuesta bastante, me cuesta entender a la gente. Uf, yo a veces pensando, ¿qué es eso? Como para qué estudiar tanto tiempo un idioma si te sientes de nuevo como en nivel básico, por lo menos en entender. Entonces, creo que también es algo que no te rindas, porque pues no pasa nada, siempre vas a olvidar palabras, vas a aprender unas nuevas, y es todo un proceso, y para mí, como ya lo había dicho, es un proceso de por vida. A veces tienes muchas oportunidades, puedes hablar con la gente y a veces quizás has vuelto a tu país y por un tiempo vas a dejar el idioma y solo, por ejemplo, ver unas series o no hacer nada, pero es muy como que se siente bien y da alegría también poder conversar en otro idioma, porque yo, por ejemplo, solamente empecé a aprender el español o básicamente a tener tanta motivación en aprenderlo, porque yo de niño escuchaba a mi hermana. Ella hablaba por teléfono con sus amigos de África en francés. Y yo estaba pensando, ¿qué? Como que, ¿qué está diciendo? ¿Y cómo puede andar hablando con ellos por 1 o 2 horas sin problema? Y es gente que está en África, que hable francés, y ella sin problema hablando con ellos. Y eso fue como de los momentos que cuando yo decidí, bueno, yo también quiero llegar a un nivel así con los idiomas. Y sí, pues al final creo que lo más importante siempre es la motivación, ¿no? ¿Necesitas alguna motivación, como se dice, intrínseca o pues ujú. que viene de ti, ¿no? Um, y creo que con esta motivación o con alguna meta, con algún objetivo que tienes, eso te va a ayudar muchísimo. Si quieres aprenderlo bien, si solo quieres ver si te gusta, pues puedes también hacer muchas cosas ya. Con la música, empezar con la música, escuchar música en el idioma que quieres aprender y así poco a poco. Pero yo creo que si tienes una buena meta, un buen objetivo, eso es lo que al final más ayuda a quedar motivado. Totalmente. Oye, lo bueno es que estabas nervioso, porque si no, no sé cómo sería tu español. Hablas súper bien, hasta incluso las palabras complicadas como intrínseco. Bueno, eso lo Impresionante. adiviné. Nada, te quiero agradecer muchísimo por tomarte el tiempo de hablar conmigo,
por compartir tu historia y también por compartir con la gente todos los aprendizajes que has tenido, Cristian. De verdad creo que son muy valiosos y estoy seguro que les van a ayudar muchísimo. Ojalá. Bien, pues amigos, si les gustó este episodio con Cristian, no se olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast y en la descripción de este video van a tener los links para que vayan a seguir a Cristian y que si ustedes también tienen interés por el alemán, pues vayan a aprenderlo con él, por supuesto. Y nosotros nos vemos en un siguiente episodio.